Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Este es el último programa del ciclo 2018 de esta entrevista. Afortunadamente nos vamos a encontrar en el 2019. Y no es casual que hoy tengamos al invitado que tenemos. Para mí son esos lujos que se puede dar quien trabaja en los medios de comunicación. Y ya te presento a nuestro invitado. No quiero hacer nada demasiado formal, ni repetitivo, ni obvio. Pero quiero agradecer especialmente a vos que estás en casa, que nos hayas acompañado en esta entrevista. Es un trabajo fascinante el de venir todas las noches a conversar 50 minutos con alguien que por algún motivo tiene relevancia, y es la demostración que el encuentro de dos personas, una que viene a escuchar y la otra que viene a contar, es el mejor testimonio para tratar de saber qué se piensa en un momento sobre un tema determinado, siempre con la intención de que en la entrevista el rey es el contenido y el entrevistador es el que viene a escuchar. Un querido amigo que ha pasado por aquí, que es Gabriel Rolón, dice que la entrevista tiene mucho de psicoanálisis. Dice Freud, lo cito a Rolón, que se haga cargo Rolón, que Freud decía que la entrevista es un camino de dos, en donde el paciente va apenas un poquito adelantado, su analista va un poco detrás, pero es un camino de a dos. Y lo que nos va a tocar hoy es un camino, la verdad, que muy privilegiado. Quiero agradecer especialmente a 24 por permitirnos hacer esta entrevista en la cabeza del creador. La letra y música de este programa se llama Juan Cruz Ávila, que es el director y es un amigo, así que muchísimas gracias. Esteban Talpone, que encabeza el equipo de A24, y nuestro pequeño grupo de trabajo de todos los días, con amigos, con gente que sigue teniendo curiosidad, que sigue teniendo dignidad en su laburo, que es rigurosa, que es muy divertida, esencialmente, que son Rafa Di Velo, nuestro productor Luciana Lupo, que está aquí, y Gilda, iba a decirle Silvia, porque en el corrector me sale Silvia cada vez que escribo, los correctores tienen vida, y Gilda Valencia, así que muchas gracias a todos ellos. Bueno, para presentar a nuestro invitado de hoy, que, insisto, es una gran alegría, es muy complicado. Pensé presentarlo como un escritor porque creo que es uno de los mejores escritores con los que uno convive en la ciudad de Buenos Aires, y me pareció que no alcanzaba, porque es un enorme escritor, pero es un gran músico. Y si yo digo que es solo escritor y músico, me parece que tampoco alcanza, porque es un hombre que hace. Acá el verbo hacer toma profundidad, hace los medios de comunicación. Entonces tengo que decir, es un escritor destacado, es un músico profundo, es un hacedor de los medios de comunicación, y parece que es demasiado largo para ponerlo, y me voy a permitir titularlo como lo que yo creo que son los intelectuales más importantes de la creación, que son los filósofos. De vuelta la duda y la pregunta. A los que nos gusta y leemos de oreja, orejeamos un poco la filosofía, aprendimos que esta ciencia es más de la pregunta que de la respuesta. Es la posibilidad de que vos te sientes frente a una duda y la compartas, a veces con angustia, a veces con alegría, a veces con amor, para saber cuál es el sentido de todo. Alejandro Dolina para mí es el filósofo argentino, y perdón la pedantería porque me voy a autorreferir, pero es una persona que me ayudó a preguntarme, a veces con una sonrisa, a veces con una angustia, a veces con un gesto amoroso, sobre el sentido de todo esto. Dicho lo cual, y diciendo que estoy muy nervioso de recibirlo, viene con nosotros Alejandro Dolina. Maestro, ¿cómo estamos? Muy bien. Gracias. Con permiso. Por favor. ¿Está bien que haya dicho filósofo o no te cuadra? No sé, yo no aporto a la caja de filósofos y soy un aficionado a la filosofía, pero me temo que estas aproximaciones que uno hace, ¿no?, para definir a algunas personas, a veces achican los horizontes, porque uno cuando empieza a decir quién es, empieza a ponerse límites, ¿no? Hay que establecer quién no es. Pero en mi caso, me temo, casi es una confesión, ¿no?, antes de comenzar la entrevista, que yo soy un diletante, un diletante que es el eterno aficionado. Eso no es bueno, me parece a mí. No. El eterno aficionado es un tipo que toca de oído, que conoce algo de pintura, que conoce algunas reglas de la versificación,
y que repite cosas que otros han dicho antes con cierta gracia, ¿no? Esto nos condena a una liviandad que sin embargo es abarcativa y a menudo bien recibida por la gente. Pero yo te agradezco porque en realidad mi vida es un esfuerzo por hacer algunas cosas y tratar de hacerlas bien. Efectivamente, yo trato de escribir, trato de hacer música, trato de hacer algo en los medios de comunicación. En el caso de la filosofía, desde luego que no lo hago profesionalmente, pero me aproximo casi fatalmente a la filosofía, no como una forma profesional de ganarme la vida, ni mucho menos, sino porque, después de todo, la persona que está interesada en el pensamiento, fatalmente está filosofando. Y yo tengo un cierto pudor con eso, me parece, y no sé si estarás de acuerdo, Novarecio, que a lo mejor nos estamos conformando con poco en general. Digo, en general, el mundo del pensamiento, y en la Argentina quizás se dé esto con perfiles más nítidos, está lleno de astucias que deberíamos revisar para seguir adelante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, nos conformamos con algunas paradojas, decimos que qué vivos que somos, y a lo mejor no somos tan astutos. Imaginemos que alguien nos dice, bueno, bien, se puede buscar un paralelismo entre cosas diferentes que sin embargo se dejan describir por los mismos patrones. Nos parece una gran astucia ver que hay patrones que describen cosas bien distintas. Eso nos parece una actividad científica. Y alguien nos dice eso, digo, ¿qué tipo inteligente que es este? Y a lo mejor, si uno se torna más exigente, podría considerar esa tarea, a saber, encontrar patrones que pueden ser aplicados a cosas bien distintas, no es menos despreciable que la formulación de adivinanzas. Quiero decir, deberíamos seguir adelante. Pero hay algo que me dijiste que me gustaría retomar. Nos conformamos con poco. Y me gusta esa expresión. Yo que hago información general, información política, que yo digo, qué aspiración pequeña que tenemos en general. La aspiración en nuestro país parece hoy bajar la inflación. Sí, claro. Digo, qué pobres en la descripción de nosotros. No sé cómo lo vivís a eso. Sí, yo creo efectivamente que es así. A lo mejor es perder de vista la naturaleza inicial de las cuestiones. Nos acostumbramos tanto a discutir acerca de un asunto lateral que nos olvidamos de los asuntos centrales. El asunto central es mejorar la vida, es que la vida nos parezca mejor a todos. Hay esto, mira. Habitualmente, cuando uno piensa en términos políticos, la palabra cambio está relacionada, se entiende como teniendo una dirección, así como está la flecha del tiempo que señala la entropía. Cuando uno dice cambio, es un cambio que va desde pocos derechos a muchos derechos, desde una situación de gobiernos opresivos, abusivos, etcétera, al empoderamiento, no me gusta la palabra, de los sectores populares. Es decir, cuanto más cerca pase el poder del pueblo, digo, más a favor estamos de lo que se llama cambio, ¿no? La Revolución Francesa ocurre en ese sentido, y entonces, con todos los retrocesos y serruchos que hay en las grandes líneas de la evolución humana, se piensa que vamos de acuerdo a los principios de la Revolución Francesa, más igualdad, más libertad, más fraternidad, qué sé yo. Ahora, por ahí no pasa eso. En el mundo no pasa esto. No pasa esto. Y en general, todas las cosas que van sucediendo parecen
entrar en una especie de rebote, de contravención a esta dirección de los movimientos históricos. Entonces uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y la explicación a esos fenómenos, que son fenómenos cósmicos, no solo pasa en Argentina. En Argentina esto se hace un poco más patente, porque han tenido la mala ocurrencia de ponerle Cambiemos a un movimiento que más bien postula otra cosa, que es conservador. Digo, sin tratar de ofender. Apenas descriptivo. Apenas descriptivo, exactamente. Pero cuando uno trata de explicar eso con contingencias, dice, ¿sabe por qué está pasando? ¿Por qué hay brotes fascistas? ¿Por qué aparecen gobiernos de derecha? ¿Por qué en otro caso, cuando no es el filofascismo, es un liberalismo tan tremendo que genera desigualdad? Y te lo empiezan a explicar y vos te quedas decir, pero ¿y esta era la explicación? Como decís vos, todo esto que es una cosa cósmica, tremenda, dice, no, la inflación, claro, ¿qué pasa? Que los precios, los formadores de precios y el dólar, y vos decís, es poco. Es poco. Vos traes algo que es re importante, que es la discusión si el avance de la historia es necesariamente progreso o no, que es un tema de la filosofía de mucha discusión. Pero claro. Pero ya que vino a parar... El término progreso, incluso complicado. en foros científicos, Sí. ahí se hace más patente. ¿Qué sentido tiene hablar de progreso, no? Claro, pero ya que lo trajiste acá, y recuerdo haberse preguntado solo a los filósofos, bueno, perdón, vas a ser filósofo durante toda la noche, si no te joroba, por 50 minutos... Filósofo aficionado. No, yo no te voy a bancar hasta ahí, con perdón. Pero digo, solo los que hacen filosofía, los que piensan, le hago esta pregunta no con mala leche, sino con la idea de tratar de pensar, a ver cómo lo piensan. ¿Te produce alguna curiosidad intelectual, Cambiemos o Mauricio Macri? La verdad es que no. No es tan complejo como para producirme una curiosidad intelectual. Más despierta mi curiosidad lo que rodea a ese fenómeno y las circunstancias político-sociales que han permitido ese surgimiento. Pero el movimiento en sí, sus integrantes, su pensamiento, son cosas muy conocidas y no demasiado complejas. ¿Nuevas o es la repetición de...? Hay algunas pocas cosas nuevas y hay muchas que son repetidas, como pasa en todas partes. Claro. En general, apenas si podemos aspirar a ponerle una pizca de toque personal a las cosas que hacemos. No hacemos más que repetir cosas que otros han hecho antes y generalmente mejor. Los griegos hicieron casi todo, ¿no? O sea... Los griegos y los chinos se encargaron de hacer casi todo, y lo que no lo hicieron, las generaciones posteriores se encargaron de atribuírselo, de manera que Claro. Entre lo que hicieron y lo que los demás dicen que hicieron, está todo. Ya está. A mí no me gusta esa expresión, el signo de los tiempos, porque vuelve a ser esto como las definiciones, es decir, ¿cuál es el signo de este tiempo? Che, es demasiado. No lo sabemos, no lo sabemos ahora, por lo menos. Claro. Si es que lo vamos a saber. ¿Pero te alguna lucen vez. algunas líneas de este momento que estamos viviendo en Argentina? ¿Te parece que pasan por dónde estas líneas que estamos? Estas líneas pasan básicamente por un proceso mundial de desigualdad. La famosa historia. Esto que voy a decir me parece poco. Hago este gesto y empiezo a repetir que el 1% de la población, etcétera. En el programa solemos salvarnos de esta mala literatura que acompaña a las cosas que todos sabemos con el etcétera. El etcétera es maravilloso. El etcétera, ¿no? Entonces, sí, el 5% de la población mundial, etcétera. Y el público ya sabe lo que sigue, claro, que es que posee el tanto por ciento de la riqueza, qué sé yo. No cerramos tiempo y dinero, pero yo creo que la respuesta es la desigualdad, ¿no? La generación de desigualdad mediante una cantidad
de procedimientos que no son tantos, pero que siempre tienen el mismo resultado. Los que tienen cada vez tienen más y los que no tienen cada vez no tienen más. ¿Cuánto le debemos al etcétera? Hay algunas expresiones a las que le debemos mucho y no le hemos rendido el homenaje, Sí, etcétera. Sí. El básico, en mi caso, a mí la palabra básico me ha ayudado, porque cuando no sé muy bien qué decir, digo básico. Sí, es una aportación de los profesores de inglés y de la enseñanza del inglés cuando se descubrió una forma rápida de aprender inglés, que consistía en no aprenderlo del todo, ¿no? Como todas las formas básicas, como todas las formas rápidas. Se le puso a esa forma de enseñanza inglés básico. Que no es peyorativo, porque no es del todo descalificador decir básico. No lo es. También en algún caso es descriptivo. Decir que uno maneja un italiano básico bueno, el castellano que hablamos los argentinos es un italiano básico. Es hermoso, claro. Y aparte es protector, porque ante el reclamo de demasiado tecnicismo, lo mío es un castellano básico, un italiano básico. Claro. ¿Cuándo te diste cuenta, digamos, recorría hoy tu vida cuando venía para acá, o lo que se publica de tu vida, con ese nuevo recorte que implica lo publicado? ¿Cuándo te diste cuenta que sembrar la duda, acompañar amorosamente y despertar una sonrisa podía ser una forma de trabajo? Yo no sé si será así. Yo quizá he tomado algunas decisiones mirando a otros. Y lamento decir que si bien algunas veces mirar a otro me ha señalado el camino para hacer algo, en general esa mirada me ha servido más como consejo para no hacer algunas cosas. Mirando el uso del idioma, mirando cierta hipocresía profesional que formaba parte del mundo radial, incluso cuando yo era chico, ¿no? Quizá era una radio más educada, pero también más hipócrita. Todo eso me señaló, como dice alguien, que son las reglas de un juego, ¿no? Aprender las reglas de un juego es aprender sus prohibiciones. Y me hice la promesa de prohibirme algunas cosas que yo veía en otros y que me parecían tan desafortunadas. ¿A saber? A saber lo que acabo de señalar, la hipocresía, a saber la pobreza del lenguaje y del pensamiento. El conformarse con poco me sirve otra vez para es hermoso. Para esta respuesta. Aparte esto de la hipocresía, cuando uno ha tenido la suerte de trabajar con personas que vienen del radioteatro, de la radio del origen, era una hipocresía de fondo y de forma. Hipocresía de no decir, no pensar, y hasta de forma, no toser. Yo me acuerdo de trabajar, como si el ser humano no fuera vamos a inventar un ser tosiente. Claro. No tutearse. Y lo que es peor, se generaba un lenguaje basado en el eufemismo. Y se trataba de un eufemismo o una colección de eufemismos macarrónicos, esperpénticos, que eran peores que lo que se quería evitar. Si vos en vez de decir una mala palabra, algunas tienen su gracia, por ejemplo, allá donde te dije, tiene alguna gracia, es coloquial y qué sé yo, pero atribuir a unas palabras un significado nefasto y luego evitarlas de un modo torpe es tremendo. Decir, bueno, había en la esquina unas personas de color, espantoso, digo yo, que arrastro con orgullo mi apodo. A mí me llaman negro, no me llaman de color. Personas de color dolina. Está el muchacho de color. Bueno, es horrible. Todo eso, ese acartonamiento y esa forma de hablar tan falsa, que había hasta unas sonrisas profesionales. Amigos,
Esto sigue todavía, ¿eh? Esto sigue. Viene Navidad y aparecen todos los niatos que trabajan en el canal. Todos los tipos, ¿no? Qué sé yo, se han vestido bien para el caso. Queremos decirle que nos sentimos cerca de usted. Peor todavía, suelen decir cerca suyo. Queremos decirle que para nosotros, en este canal, es una felicidad llegar a fin de año y deseamos que todos, pero todos, sus deseos se cumplan. Me está mintiendo. Me está mintiendo, se lo aprendió antes, no le importa. No le importa si se cumplen mis deseos, si no se cumplen. No le importa nada. De eso hay que rajar. De eso hay que rajar. Mejor sería, aunque cuesta un poco más de laburo, tener algún mensaje que sea un regalo en cuanto tiene de paradójico, de halago intelectual, en cuanto tiene de pensamiento verdadero. Una noche compartí la cámara o el micrófono, ni me acuerdo, con Antonio Carrizo en un programa de fin de año. Terminaba el año y estábamos todos así. Y Antonio, al terminar el programa, se dirige a la gente y le dice: suponete que terminaba el año 89 y venía el 90. Y Antonio dijo: les deseo a ustedes un feliz 1989. En vez de estirar mi deseo hacia el futuro, lo retrocedo hacia el pasado. Se me dirá que el pasado no se puede modificar. ¿Quién sabe si iluminándolo desde el futuro de otra manera no resignificamos ese pasado? Así que yo les deseo a ustedes que en el recuerdo tengan un muy feliz 1989, que es el año que acaba de pasar. No deja de ser un pequeño chiste, pero eso es un regalo. Le está regalando a la gente que está viendo aquello que la gente quiere o debería querer, que es la transmisión de unas nociones, de unos pensamientos, de unas gracias que nos hagan mejores. Qué hermoso, qué hermoso. Vuelve a caer acá Rolón, que es un amigo común. Sí, claro. Y ahí sentado vino a demoler sin ningún derecho, a demoler la buena prensa de La Esperanza. Él dijo: la Esperanza tiene demasiada buena prensa. Y la esperanza normalmente es la base de las frustraciones, porque uno aspira a algo casi imposible. Entonces, ojo con la esperanza. ¿Coincidís con eso? Sí, sí, coincido. Sí. Pero también porque la esperanza es un arma que utilizan aquellos que justamente están encargados de que aquello que uno está esperando no llegue. Finalmente, la esperanza vendría a ser el combustible que uno usa para consolarse eternamente de algo que no llega. Si las cosas llegaran, no habría esperanza. La esperanza está relacionada con la frustración. Se espera lo que uno sospecha que no va a llegar. ¿Por qué es una virtud la esperanza? Porque no es un pagaré, diría Wimpy. Claro. Si usted tiene un pagaré, ya en está. algún momento vence. En algún momento vence y viene y llega. Claro. Y una esperanza es para tenerla siempre y para que no se cumpla. Y para que sea el combustible. Me gustó la del combustible. Es un Claro. buen combustible para sí, que no... claro. Mientras tanto no me suicido. Claro. Hay algo que me maravilla de tu laburo, especialmente en la radio, que es el respeto por el tiempo. Viste que hoy parece, de vuelta a las generaciones, que en la tele y en la radio no hay tiempo. Antes de empezar este programa ya estamos atrasados. Claro. Es algo notable. Sí. Y vos te sentás casi reverencialmente para el tiempo, el silencio de la palabra. ¿Cómo te ibas con este frenesí del tiempo en los medios? Claro, yo puedo hacer eso porque trabajo en radio, donde el tiempo es más barato, si se quiere, y porque
de alguna manera soy quien toma las decisiones. Otro gallo me cantara si trabajara en la televisión y una jauría de ejecutivos en celo me estuvieran apurando todo el tiempo. Redondear, ¿no? Esos gestos que se hacen. Son gestos que hacen así y que quiere decir que uno redondea. Eso es tremendo, ¿no? Para el pensamiento también es tremendo. Viene el señor Einstein y le hacemos una entrevista y está tratando de explicarnos, infructuosamente por otra parte, alguna parte de su pensamiento, y un tipo allá enfrente le hace que redondee. Eso es espantoso. Y se lo hace, ¿eh? Y lo que sepa que... Lo peor es que Einstein redondea. El pobre Einstein se siente sometido a la autoridad de este señor con el la televisión y redondea y se saltea 5 ecuaciones. Total, hay que redondear. Total, dice que es mi poco. ¿Me admitís 2 o 3 boludeces? Juro que van a ser 2 o 3. ¿Puedo? Pero por favor. ¿Qué te pasa cuando es la grieta? Vos que laburás en los medios. ¿Qué te provoca la palabra la grieta? Es una comodidad del pensamiento televisivo, es más complejo, pero yo creo que existe la grieta. Existe quizá con otra entidad que no es la que se le da. No se trata solamente de insultos de intensidad creciente entre 2 partidos actuales, sino que se trata de 2 concepciones distintas de la Argentina que provienen desde su misma formación y que es sustantiva y que se adjetiva a lo largo de la historia con distintos nombres, el nombre de distintos partidos, con distintas descripciones, a veces con aparentes muertes, a veces parece que hay quien surciera la grieta, como quien surce un precipicio con hilo de coser. Y entonces uno no la ve, como esas cordilleras que desaparecen bajo la tierra por algunos kilómetros, después reaparecen allá, ¿no? Pero vos decís algo que es interesante. La grieta, el insulto de la grieta es una superficie, pero que nace de una profundidad, de mirar la vida. No sé, a veces parece que no existiera, porque está como maquillada, o porque algunos momentos históricos son... intentan alguna clase de síntesis. Yo creo que no es posible esa síntesis. Creo que la grieta habrá de rellenarse cuando una de las 2 concepciones, si es que son 2, prevalezca. Periodismo militante, ¿te significa qué? Y a mí me significa una sospecha de mala música, ¿no? En general, cualquiera de los 2 sentidos, ¿no? A veces todo el mundo sabe de qué lado me acuesto, pero también es cierto que pescar en un tacho no tiene mucho sentido. Yo prefiero conversar, discurrir, si es que no discutir con personas que piensen de otra manera. No digo para tratar de convencerlas, digo para ver qué dicen. Y por ahí me convencen a mí. ¿Qué es el sentido de la conversación, de la charla, o de lo que yo creo que vos haces, de la profunda filosofía? Es sentarte con el ánimo de escuchar al otro, a ver qué dice, che. Sí, en un principio. Esto no quiere decir que yo crea que esto es una conversación de muchachos. Lo que pasa en el país no es una discusión de 2 personas amables, puede serlo llegado el caso, pero en el momento de tomar las decisiones hay gente que en virtud de esas decisiones come o no come, trabaja o no trabaja, o muere o no muere. De manera que yo sí creo que hay maneras de pensar y de proceder que son canallescas y que merecen mi repudio, mi rechazo. Pero si es que hay algún momento para examinar las ideas, no es necesario hacerlo
de una forma violenta. No es necesario, no es necesario. Después veremos qué pasa. Los hechos a veces precipitan formas drásticas del disenso, como puede ser una manifestación o una huelga o lo que sea. Y también a uno le duele el corazón muchas veces y está indignado. Yo no creo que sea tan... no quiero rebajar esto a una discusión de aquellas de la Edad Media, donde se sentaban uno acá y decían, ¿qué es la nada? La nada, y hacían como un concurso. Bueno, no es eso. No es eso, no es eso. Pero en algún momento y en algún foro no me parece mal que se argumente. Y en ese sentido, por ahí a mí me gusta sentarme con algunos queridos amigos que sin embargo no piensan como yo, y a veces con la esperanza de que se abra alguna puerta que para mí está cerrada. Dijiste algo que me pareció un límite muy interesante, que es lo canallesco. O sea, en la discusión hay margen para que discutamos todos, salvo cuando traspasamos el umbral de lo canallesco. Sí, eso está bien. ¿Vos crees que hay personas buenas y malas? Porque yo sí. Esto parece un poco elemental, pero me parece un corte que podría convivir con personas conservadoras y de izquierda, o progresistas, o personas de acción y personas de pensamiento, personas tenaces, o personas que se desalientan. Y finalmente yo creo que hay buenas personas y hay tipos que son malos. ¿Te animás, son malvados, ¿te animás a un boceto de una persona buena y a un boceto de una persona mala? No me animo. Es casi una... yo lo reconozco por una sensación que se origina en el gesto. A veces en gestos pequeños. Hay la mezquindad, existe la mezquindad. Bien. Un tipo que se hace el mortadela a la hora de formar, por decirlo en términos académicos, en general esconde una mezquindad esencial. El tipo detesta desprenderse de los bienes propios para compartirlos, para darlos, para cederlos a los otros. Eso se nota. Es bravo, ¿eh? Ese personaje es bravo. Ese personaje es bravo. Renato Cesarini, por seguir citando filósofos, y también por decirlo en los términos académicos del interior inciso, decía, el fulero da mancada. Es decir, el que es malo se vende, se raja, ahí está, se pone de manifiesto. Yo tengo, casi diría yo, la desgracia de no poder reconciliarme con tipos pobres de gesto. Yo he conocido algunos, conozco muchos. Claro, que van apareciendo. Y a veces aparecen desengaños, ¿no? Sí, tipos que mienten para salvar el pellejo, ¿no? Duele. Duele, el desengaño duele. Sí, duele. ¿Te complica la presión de que el que te encuentra o en una reunión social, lo que yo espera la palabra inteligente? O sea, que te están ¿Cómo te pesa eso? Sí, me pesa. Me parece una obligación que además no estoy en condiciones de cumplir. Sería horrible, además, imagínate. Uno llega a una reunión y los mira a todos, se sienta en un sillón y dice, en cierto momento de la historia, el tulipán en Holanda era una fuente de especulación. Y que si yo viera un tipo así, lo detestaría. En general yo además soy de poco hablar, pero en serio, esto no parece muy creíble porque uno tiene como profesión justamente la palabra, pero no me gusta, no sé si tímido. Decirse uno tímido es una de las modas de estos tiempos, ¿no? Pero a lo mejor hasta por esa mezquindad de la que hablé recién. A lo mejor no querer hablar mucho es un gesto de mezquindad. Le voy a cerrar la puerta a estos tipos. Mira, ahí estás en un filo hermoso.
entre el respeto o el qué palabra fea, la ubicación. Sí, O sea, sí. la ubicación me da más del celular de los mapas de ahora y la mezquindad, pero yo creo que uno debe en todo caso correr el riesgo y apelar a la ubicación. Yo creo que sí, y uno debe ser generoso en algún momento. Y si uno ve que personas valiosas están esperando la palabra de uno, que uno sabe ineficaz, pero que igual la están esperando, entonces vale la pena darla, y darla en el sentido que la esperan. No como quien condesciende a hacerle revelaciones a la plebe, no, pero sí como quien le da una palmada a un amigo que lo está necesitando. A veces uno no tiene ganas de hablar y habla porque le parece que es mejor, y a veces uno tiene ganas de hablar y no habla porque le parece que es mejor. Es hermoso. El gesto de la palabra como el acompañamiento sin ahuecar la voz. ¡Claro! Hay mucho de la hueca. Sí, es exactamente así, no hay un tono. Bueno, empieza siempre con un bueno, ¿no? Sí. Bueno, yo recuerdo, pues así es, pediste disculpas por la autorreferencia. Sí. En los reportajes casi no hay otra posibilidad. Pero es molesto, ¿no? Contaré algo. Y otra vez va a estar presente Carrizo, Y que venga. que ha sido Y que venga. un gran amigo, más que amigo, un benefactor, en mi caso. Me ha hecho mucho bien él. Y había unos homenajes en una de estas escuelas de periodismo, no recuerdo cuál. Entonces le daban un premio a fulanito de tal, otro a mengano de cual, y otro a no sé quién, y otro a Carrizo. Y habla primero alguien y empieza diciendo: cuando yo empecé la radio, recuerdo que era un día de tormenta, por decir cualquier cosa. Y yo había salido de mi casa y entonces, y contó una historia. Vean. Bueno, otro premio al otro tipo, me dice: yo soy amigo de fulano tal y una tarde me lo encontré en tal lugar y me dijo las siguientes palabras. Y contó una historia de su vida. Tercera: sí, cuando yo era chico, mi padre, bla, 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 y entonces a mí me gustaba hablar y por eso trabajo en la radio. Pero le toca a Carrizo. Y dice: si en medio de una tormenta, en un bosque, un árbol explota y se quiebra, pero no hay nadie, no se oye nada. Y ahí empieza con el obispo Berkeley, con ser es ser percibido, y no contó de ningún encuentro con un amigo suyo, ni contó de que estaba en un bar. Habló de terceras cosas, habló de otras cosas, no habló de él, para nada. Y también, una vez más, hube de agradecerle esa delicadeza. Ahora, qué generosidad en el hambre de saber contar esa historia y no venir con mi papá me llevaba a no sé dónde. Claro. ¿Cómo te estás llevando con lo que se dice es el año de las mujeres? Feminismo, ni una menos, ley del aborto. ¿Cómo te estás llevando? Bueno, si hablamos, o si recordamos las torpes palabras dichas acerca del cambio en este foro, yo podría decir, como dice Barton opina esto, que el único movimiento que marcha en la dirección del cambio en estos días es el de las mujeres. La única lucha antisistémica sin duda. que tiene lugar es esta. Todas las demás tienen su Bolsonaro, su librecambismo, su monarquía, qué sé yo, lo que vos quieras.
su intolerancia, pero esta marcha, cuando vos pensás en cambio, claro que es un cambio es un cambio ante un sistema paternalista muy, muy rígido. Y eso es una cosa. La otra cosa es que habrá que acostumbrarse. Y tal como ocurre en toda revolución, aparecen jacobinos y aparecen algunos Robespierre por ahí. Y aparece cierta injusticia aquí y allí. Casos particulares. Mirá lo que me hicieron a mí, dice un tipo. Yo que soy bueno. Es así. Pero yo comparto tanto y trato de escucharlas a las mujeres, tan profundo el cambio, tan antisistema, tan verdaderamente revolucionario, que hay que mirar los ataques. Porque, digamos, aquellos otros que se autoproclaman revolucionarios, otros movimientos, no son tenidos en cuenta, ni siquiera movimientos muy profundos como el ecologismo, etc. Claro, claro. Pero el de las mujeres ha sido tan potente que por eso hay que escuchar los ataques. Ha sido muy poderoso y ha sido expresado, por fin, en términos muy drásticos. Muy drásticos. Y que además, por la manera en que influyen en nuestra vida de todos los días, me parece que llaman nuestra atención mucho más que el ecologismo. Claro. Y vos decís, hay que acostumbrarnos, hay que desaprender, tenemos que desaprender, ¿no? Claro, claro. Y hay que sospechar de uno mismo. Hay que sospechar también. A ver, si uno no está de acuerdo, o no dice estar de acuerdo con estos preceptos, solamente para levantarse minas. Digo, o por lo menos para resultar una persona simpática ante un movimiento tan temible, porque es temible, y está bien que sea temible, Creo que es por eso que está produciendo este temblor gigantesco, porque es temible, porque hay que tener miedo. Y porque viene a discutir una base de injusticia aceptada por las fuerzas, instalada por las fuerzas. Y una serie de conductas que muchos de nosotros hemos seguido al pie de la letra. Y entonces, ¿tenés miedo de haber sido abusivo alguna vez? Está bien que tengas miedo. Pensá si lo fuiste. Total. En esto de sospechar de uno mismo cuando rechaza el feminismo, lo que sea, nosotros leía a alguien, creo que era Alan Paul, que decía, me estoy en contra del lenguaje inclusive del todo, del inclusivo del todo, desde el que yo... Actitud que yo tomé de movida, dije, no me gusta, y después dije, si no se hace regla, que es el mejor modo de disolver... Eso. Es un modo para que estemos hablando, si no, no estaríamos hablando de todo esto. No sé cómo lo ves. Es así. El idioma sucede. Es como el amor. ¿Qué se puede decir? Que mañana nos juntemos todos y junto el Congreso de la Lengua. Bueno, a partir de mañana, con presencia de la policía incluso, ¿no? A partir de mañana está rigurosamente prohibido hablar como hablábamos antes y decimos todo lo que se dice ahora. Este idioma tiene fuerza de ley, incluso no utilizarlo acarrea una pena de 20 días en cana, qué sé yo. No funciona eso. No hay modo. No hay modo. No funciona. Y ha habido formas prohibidas de idioma durante la historia. La Barcelona de la época de Franco no podía hablar catalán. Hablaban catalán escondidos, porque tenían miedo a la represalia. Y en Argentina alguna palabra no se pudo pronunciar después de 1955. Sin embargo, esas palabras y ese idioma quedaron. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? Y todos los esfuerzos que se hicieron para que alguien hablara en esperanto, o en el idioma de Peano, o en todos los idiomas artificiales que se inventaron, no dieron nunca resultado. Quiere decir que el idioma encuentra, como el agua,
su camino para discurrir. Y si ese es el destino de esta forma de hablar, encontrará sus hablantes. Si no es verdad, merece serlo, pero cuentan ahí en los libros que el síndrome de Stendhal, este shock frente a la belleza de una obra de arte, Sí. que casi te deja, iba a decir como dice el Chavo, con la garrotera, pero más o menos. ¿Qué cosa te conmueve? No sé si al límite del síndrome de Stendhal, pero ¿qué cosa? Y sí, son siempre cosas relacionadas con el arte. Y muy, pero muy especialmente con la música también. Y la música tiene la virtud de que no representa nada. La música no, por más que digan lo que digan los de la música de programa, ¿no? ¿Se acuerdan? En el siglo XIX estaba la famosa música de programa, programática, que admitía una descripción compás por compás. Los críticos decían, bueno, acá en estos 8 compases es George Sand que viene a visitar a Chopin, que en tal compás estornuda, te juro que no estoy inventando, ¿eh? Y luego llaman a la puerta y más adelante hay una discusión y finalmente se resuelve en un coloquio amoroso. Y todo esto lo veían en la música. Bueno, eso, mentira, la música no tiene eso. Ahí estaba el crítico ¿cómo se llama? El más famoso crítico de todos. Me sale Hangling y no es Hangling. Bueno, no importa. Él decía que la música no significaba nada, que era eso y que podría existir, esto creo que lo decía Schopenhauer, si no existiera el universo. Si no existiera el universo, la música... ¿Aún la música? Aún la música podría existir fuera del universo. Claro, no necesita el tiempo, pero no el espacio. ¿Cuál es el costado izquierdo de un tango? No se sabe. Quiero decir, la música produce esas impresiones y las produce más intensamente porque uno no puede explicarla. Cuando la quiere explicar, son metáforas. Como cada crítico que quiere hablar de música, son metáforas. Algunos más logrados y otros menos, pero sí, pero metáforas. El color de su voz. Es hermoso. La emoción. Entonces, como no lo podés decir, o como es muy difícil decirlo, y como es muy enojoso explicarlo en términos de semicorcheas y de ligaduras, entonces la emoción parece más misteriosa, y lo es. No me perdonaré nunca no haber traído la caja negra dibujada con algunos verdes del amor de Laura para que la filmaras, pero será una buena excusa para invitarte otra vez. Y me quedé pensando mucho en una frase que dijiste al principio que no voy a poder citar, así que admite la corrección inmediata. He mirado mucho a la gente para saber lo que hace, pero especialmente para no hacer algunas cosas, dijiste. Claro, sí. Sí, es así. La dijiste mucho mejor. Bueno, yo, como cierre, antes de decirte que es todo tuyo para que digas, yo te sigo mirando mucho con la infructuosa chance de parecerme un poquito a la belleza de lo que haces. Gracias por haber venido, ¿verdad? John, te agradezco mucho esto que me has dicho y gracias también por un gesto de delicadeza que tuviste en una ocasión anterior. Me habías invitado para un día que fue exactamente el día en que hubo la conferencia de prensa del colectivo. Y entonces tu producción me llamó y me dijo que vos habías pensado que yo a lo mejor no iba a estar tan cómodo en una situación de tan acuciante actualidad que me iba a poner en un contacto demasiado estrecho con un tema que no es que me moleste ni nada, pero que mi espíritu a lo mejor no iba a pedir.
y te agradezco eso porque supusiste que yo podía sentir alguna incomodidad en medio de eso que llaman actualidad. Y entonces pospusiste la entrevista para este día. Hay una pregunta que queda muy bien hacer en todos los reportajes y que voy a hacer. ¿Hay algo que no te pregunté que te hubiera gustado que te preguntara? Sí, me hubiera gustado que me preguntaras si había algo que no me preguntaste y que a mí me hubiera gustado que me preguntaras. Hermoso. Bueno, nada, así. Nos morimos y ¿qué pasa? Creo que nada. Mi enorme agradecimiento y afecto por estar con nosotros. La última cosa. Sí. El Auverdand de Senancourt, un personaje de una obra de teatro citada siempre por Unamuno, decía: si la nada es lo que nos espera después de la muerte, vivamos tratando de hacer que esto sea una cosa injusta. Esto es Luis Novares Entrevista. Hasta la próxima.